En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, sábado 10 de abril, último de la octava de Pascua, la Iglesia Católica nos sigue invitando a reflexionar la palabra de Dios. Hoy nos invita la liturgia católica a compartir el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 16, versículos del 9 al 15. Nos dice la santa palabra de Dios. Después que Jesús hubo resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían andado con Jesús, que estaban tristes y llorando. Estos, al oír que Jesús vivía y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después de esto, Jesús se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando hacia el campo. Estos fueron y avisaron a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Más tarde, Jesús se apareció a los 11 discípulos mientras ellos estaban sentados a la mesa. Los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Las enseñanzas del Evangelio del día, las apariciones de Jesús resucitado. Poniendo en contexto el Evangelio de hoy, la perícopa anterior, cuando inicia el capítulo 16 del Evangelio según San Marcos, es el sepulcro vacío, el mensaje del ángel. María Magdalena, María la de Santiago y Salomé van con los aromas para embalsamar el cuerpo de Jesús. Era de madrugada, primer día de la semana. Varias enseñanzas en el Evangelio de hoy, como siempre hacemos con el magisterio de la Iglesia, Biblia, catecismo y magisterio, las palabras de los santos padres de la Iglesia, para hacer eco a lo que es enseñanza fiel de la Iglesia. Primer versículo: Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El día domingo. ¿Por qué los católicos guardamos el domingo? Porque para nosotros el día del Señor es el domingo, porque Jesús resucitó el primer día de la semana. La siguiente enseñanza: y se apareció primero a María Magdalena. Primero a María Magdalena. Las mujeres estaban excluidas de la relación con la divinidad. En la religión judía, solamente los varones tenían acceso al templo. Recordemos el patio de las mujeres. Las mujeres ahí, aparte. Las mujeres un poco castigadas. La sociedad machista de la época y el mandamiento y las leyes que ellos habían elaborado, leyes de hombres, decían que las mujeres no estaban en contacto directo con Dios. Eso correspondía a los varones. Las mujeres entraban en el pacto a través del hombre, del marido. Entraban en el pacto con Dios. Quien se hacía la circuncisión era el hombre y no la mujer. La mujer no tenía cabida en el pacto. Entraba por el marido. Pero, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús reivindica a la mujer en su relacionamiento con Dios. Por eso, la primera en anunciar el Evangelio, la primera en anunciar la buena nueva es una mujer. Por eso dice: y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios, para decirnos que era una pecadora, que estaba en el poder del mal y que Jesús la rescata. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice el siguiente versículo, versículo 10. Ella se fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él
que estaban tristes y llorosos. Porque aquella persona que ha tenido un encuentro personal con Jesús, quien lo liberó de varios espíritus, quien le devolvió la vida, que tiene ese encuentro personal con Jesús resucitado, no puede callarlo, no puede hacer otra cosa que comunicar la vida nueva, la resurrección de Jesús. Ellos no le creyeron. No creyeron a las mujeres, no creyeron a María Magdalena. Dice la palabra de Dios que también Jesús se apareció a dos personajes que iban camino por el campo, que iban a Emaús. Estos volvieron y contaron el testimonio. Dieron testimonio de que vieron a Jesús resucitado. Ellos tampoco creyeron. Por último, estando en la mesa, versículo 14, los 11 discípulos se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su cerrazón de mente, por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Por eso es que Jesús decía: ustedes creen porque han visto, pero felices aquellos que crean sin haber visto. Dice el versículo 15, luego les dijo. Primero Jesús tiene un encuentro personal con ellos. Jesús resucitado les recrimina su falta de fe. Una vez que Jesús resucitado se hace presente en la vida de los que no tenían fe, Jesús les da este mandato. Versículo 15, luego les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Id por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. Esa es la misión de aquel que ha tenido un encuentro personal con Jesús resucitado. Esa es la misión. Uno no puede escapar a esa misión. Uno está obligado. Y más aún uno que pertenece a la Iglesia Católica y ha hecho los sacramentos de iniciación, está obligado a anunciar. No lo digo yo, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1285 del Catecismo. Con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Repito, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación, y esta parte del catecismo va para todos aquellos que se han bautizado. ¿Te has bautizado? Sí, perfecto. ¿Has hecho el sacramento de la Eucaristía? ¿Has hecho tu primera comunión? Sí, perfecto. Entonces, ¿estás con el sacramento del bautismo? También estás con el sacramento de la Eucaristía. Y el sacramento de la adultez, la confirmación, ¿lo has hecho? Sí, te has confirmado. ¿Estás confirmado? Estás confirmada. Perfecto. ¿Qué te dice el catecismo? ¿No te han dicho todavía que tenés una obligación? Te leo. Dice el numeral 1285. En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma quedan obligados aún más como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Les vuelvo a repetir.
con el sacramento de la confirmación, que los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo, de esta manera quedan obligados aún más como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Numeral 1285 del Catecismo de la Iglesia Católica. Con el sacramento de la confirmación estás obligado, ¿sí? Estás obligada a extender y defender la fe con tus palabras y tus obras. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, numeral 8, nos dice: solo gracias a ese encuentro o reencuentro con el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. Llegamos a ser plenamente hermanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Allí está el manantial de la acción evangelizadora, porque si alguien ha acogido este amor que le devuelve el sentido a la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros? Lo que le pasó a María Magdalena. En el numeral 9 nos dice: el bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión, y cualquier persona que viva una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás. Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. Por eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. ¿No deberían asombrarnos entonces algunas expresiones de San Pablo? El amor de Cristo nos apremia. 2 Corintios 5:14. Ay de mí si no anunciara el Evangelio. 1 Corintios 9:16. La propuesta es vivir en un nivel superior, pero no con menor intensidad. La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. Cuando la Iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a los cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal. Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad, que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. Eso es en definitiva la misión. Por consiguiente, un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. Recobremos y acrecentemos el fervor, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Y ojalá el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante todo en sí mismos la alegría de Cristo. Feliz Pascua de Resurrección. Cristo, nuestra Pascua, nos envía a la misión. Cristo ha resucitado.